Justo, estamos bien en tiempo. Ya. Entonces, vamos a continuar con nuestro sistema nervioso. Ya, lo último que habíamos revisado era de nuestros axones mielínicos amielínicos, la glía. Hemos terminado de revisar la glía y hemos terminado de revisar la sinapsis. ¿Ya? Continuando un poco con los axones, hemos dicho que el axón puede ser mielínico o amielínico. Ya hemos descrito la mielina como una cubierta protectora del axón, porque el axón nunca podía estar desnudo. ¿Ya? Y en el caso de los axones amielínicos, hicimos hincapié en el hecho de que están abrazados, rodeados por citoplasma en una célula de Schwann, sistema nervioso periférico. ¿Ya? Pero tenemos que volver a la razón de tamaño de nuestro axón. Teníamos nuestra neurona y teníamos un axón que podía tener 1 metro de largo, ¿ya? Pero tiene un diámetro de 200 micras. Entonces estamos hablando de una estructura que es muy larga, pero muy delgadita. Y nosotros tenemos que pensar que es una estructura que tiene que soportar el esfuerzo dinámico. Nosotros caminamos, nosotros corremos, y este hilo que está conectando nuestra neurona motora que está acá en la espalda con el dedo gordo del pie no se puede romper. Entonces, para dar estructura y soporte a eso, aparece el tejido conectivo. Y aparece en una forma bastante similar a la que aparece el tejido conectivo relacionado con las fibras musculares esqueléticas. ¿Ya? Y vamos a tener que los axones se agrupan en fascículos y forman nervios. Obviamente, porque todos los elementos axonales que van a recoger información y que van a llevar información hacia, por ejemplo, la extremidad derecha, se van a asociar como un solo fascículo, un paquete para que esté todo organizado. ¿Ya? Y esa organización se hace en base al tejido conectivo. Y entonces aparecen membranas conjuntivas que van a ir agrupando grandes fascículos nerviosos que luego van a ir disminuyendo de tamaño porque van a ir separándose para distintas zonas. Si nosotros pensamos hacia un pie, nosotros vamos a tener acá nuestro pie, va a salir una rama grande acá, y esta rama grande va a llevar una serie de fascículos en su interior. Este va a ser un gran nervio que va a llevar una serie de fascículos. Entonces ese nervio va a estar constituido por una serie de fascículos. ¿Por qué va a estar constituido por una serie de fascículos? Porque hay un fascículo que va a llevar información hacia la zona de la rodilla, estamos suponiendo. Hay un fascículo que va a llevar información y va a traer información desde la pantorrilla, y hay otro que va a llevar los talones y el pie y va a recoger también información desde allí. Entonces, está segmentado, no es un solo gigantesco paquete de axones, sino que está segmentado dentro del nervio, ahora no por una razón de, como en el caso del músculo, movimiento, sino que para ir separando y segmentando, porque estos axones son más cortos que estos axones, y van a inervar otro tipo de tejido y provienen de otras neuronas. Entonces, por eso está segmentado. Ahora, ¿cómo se segmenta esto respecto al tejido conectivo? Si ustedes se fijan, este es un nervio grande. ¿Ya? Este es un corte transversal de ese nervio grande, y ese nervio grande tiene, rodeándolo por fuera, una gruesa capa de tejido conectivo denso, irregularmente dispuesto, que se denomina epineuro. Epineuro. Este epineuro es bastante desarrollado, tiene vasos sanguíneos de gran calibre, tiene vasos linfáticos de gran calibre. Desde este epineuro salen trabéculas de tejido conectivo que van a segmentar el interior en fascículos. Y esos fascículos van a contener fibras nerviosas. La denominación de fibra nerviosa hace mención a axones que pueden ser aferentes o eferentes. El axón eferente es un axón motor y el axón aferente es un axón sensitivo. Entonces, desde este epineuro salen trabéculas de tejido conectivo, y esas trabéculas van a formar unos fascículos. Van a tomar todas las fibras y las van a ir segmentando en pequeños fascículos. Ahora, el tejido conectivo que va a rodear a cada fascículo se va a llamar perineuro. Entonces, vamos a tener acá nuestro epineuro, y desde este epineuro sale un tejido conectivo que se va a llamar perineuro.
Y en el interior van a estar nuestras fibras nerviosas. Cada fibra nerviosa va a estar rodeada de un tejido conectivo que yo lo estoy dibujando acá de forma discontinua, porque es un tejido conectivo que tiene características histológicas distintas a los dos anteriores. Este tejido conectivo es de característica reticular y se llama endoneuro. Y ahora, volviendo a nuestro perineuro. El perineuro es tejido conectivo denso, pero el perineuro tiene dos capas constitutivas. Una capa interna, que es una capa constituida por células planas, y una capa externa, que es fibrosa. Este es nuestro perineuro. Esto de aquí es nuestro perineuro. Y ese perineuro tiene una capa externa, que es tejido conectivo denso, irregularmente dispuesto, que presenta vasos sanguíneos de mediano calibre. Y la capa interna es una capa de células planas, de características epitelial, que son 4 o 3 capas de células planas. Esa parte es avascular. Y esas células planas son bien particulares porque tienen uniones de sello. Es decir, esas células planas de aquí forman una barrera. Cada fascículo tiene barrera y la barrera de cada fascículo la establece el perineuro. Entonces, cada fascículo va a tener una barrera, por lo tanto, dentro de un nervio van a haber varios fascículos y cada fascículo va a tener una barrera, va a estar separado del de al lado, no solo por tejido conectivo, sino que desde el punto de vista de características fisiológicas del medio ambiente, también va a estar separado. Porque este tejido de aquí va a establecer una barrera en el tejido interno. ¿Ya? Entonces, el fascículo que está al lado podría llegar a tener condiciones de algunos iones, algunos electrolitos un poco distintas del fascículo que está al lado, porque están separados por una barrera. Y este también tiene, es el rojo. Y este también tiene endoneuronas. ¿Qué sucede? Sucede que entre los fascículos de perineuro vamos a encontrar un tejido conectivo laxo, rico en tejido adiposo, muy vascularizado. Ese tejido conectivo laxo, rico en tejido adiposo, muy vascularizado, se llama epineuro interfascicular. Entonces tenemos dos epineuros, el epineuro propiamente tal y el epineuro interfascicular, y son distintos, tienen características histológicas distintas. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro epineuro, nuestro perineuro, y ahora cada fibra está rodeada por un endoneuro. Cada fibra consiste de un axón, y ese axón va a tener su vaina de mielina, su célula de Schwann, y por fuera de eso va a tener tejido conectivo reticular. ¿Ya? Las fibras que están en un fascículo pueden ser mielínicas o amielínicas. ¿Se fijan? Ahí hay fibras amielínicas. Y en este caso, el epineuro está rodeando aquí por fuera de estas células. ¿Ya? Pueden ser sensitivas, pueden ser motoras o pueden ser amielínicas. Bien, ahora, cuando revisamos nuestras fibras, en el caso de las motoras, van a ir hacia un efector que es un músculo, en este caso son amielínicas, algunas son de la vía simpática parasimpática, van a ir hacia los ganglios periféricos. Y en este caso es sensitiva, muchas de ellas van hacia terminales sensitivas que están localizadas en la piel. Entonces, un nervio está segmentado, tejido conectivo denso, irregularmente dispuesto, bastante desarrollado, con vasos sanguíneos de gran calibre. Segmenta al tejido neural en el interior en fascículos. Cada fascículo está rodeado de tejido conectivo denso, irregularmente dispuesto, que se llama perineuro. Pero el perineuro se diferencia del epineuro porque tiene vasos de menor calibre, pero además
está constituido por dos zonas, una zona interna que es celular y una zona externa que es fibrosa. La zona interna celular se caracteriza por estar constituida por células planas y esas células planas tienen barrera, ¿ya? Y esa barrera se llama barrera hematoneural. Ya, y aquí está, ¿se fijan? Ese es nuestro epineuro, este es un fascículo, eso de ahí es perineuro, y esto de aquí es un vaso sanguíneo en el epineuro interfascicular. Perineuro, axón. Axón mielínico en este caso, porque ahí está el axón, ahí está la mielina, y ese bordecito rosadito que se ve ahí correspondería a nuestro endoneuro. Aquí, obviamente, aquí hay un capilar sanguíneo, aquí hay una célula de Schwann, y aquí hay axones, ¿ya? Entonces, ese bordecito de ahí, rosadito que se ve leve, ese es nuestro endoneuro, tejido conectivo de características reticular. Capilares, axones. Recuerden que estos axones pueden ser motores sensitivos y también hay axones amielínicos, no veo ninguno por aquí. Todos son mielínicos, aquí no veo ningún axón amielínico, ¿no? Entonces ahí están nuestros axones, esa M de ahí está indicando la mielina, obviamente la mielina acá fue extraída, no se ve, por eso se ve el espacio blanco. Eso blanco de ahí sería nuestra mielina, nuestro axón, y eso de ahí sería nuestro endoneuro, esa línea de aquí. Aquí hay un capilar sanguíneo, endoneuro. Acá está con mayor aumento. Acá tenemos con mayor aumento. Y acá tenemos un vaso sanguíneo, que son propios de la parte interna. Acá tenemos nuestro perineuro. Aquí hay un axón amielínico. Acá hay un axón mielínico. Y aquí está el detalle de la parte interna del perineuro. Y ustedes se pueden dar cuenta que aquí no hay tejido conectivo. Aquí no hay tejido conectivo, son células planas. Y estas células planas tienen uniones de sello. ¿Se fijan? Hay uniones de sello. Y hay figuras de micropinocitosis, lo cual quiere decir que los elementos no difunden simple a través de un proceso de difusión pasiva, sino que hay transporte activo de elementos de un lado a otro. Esta sería nuestra barrera hematoneural. Esa es la parte celular de nuestro perineuro, lo que yo dibujé aquí con azul, ¿ya? Por fuera estaría el tejido conectivo del perineuro. Bien, vamos a revisar entonces ahora algunos detalles del sistema nervioso periférico. En particular vamos a revisar el concepto de ganglio, ¿ya? Y de plexo nervioso. Los ganglios ya los revisamos cuando vimos las primeras clases. El ganglio, por ejemplo, un ganglio raquídeo es un conjunto de somas neuronales en donde los somas están asociados a células gliales periféricas y tejido conectivo. En el caso de los ganglios raquídeos, los somas gliales que están en los somas neuronales que están en los ganglios raquídeos son las neuronas. ¿Cómo se llaman esas neuronas? Las que están en los ganglios raquídeos. El ganglio raquídeo o sensitivo era la neurona, ¿cómo se llamaba desde el punto de vista de la clasificación morfológica? Pseudounipolar, ¿cierto? Pseudounipolar. Esas somas, las neuronas pseudounipolares, están en los ganglios raquídeos. Esas somas, como están fuera del sistema nervioso central, tienen unas células gliales especiales. Esos somas no están descubiertos, están protegidos de una célula glial, y esa célula glial se llama célula satélite. Entonces, el soma de esa neurona está recubierto de células satélites y los axones o dendritas, que ya discutimos eso, en fisiología le llaman a una porción dendrítica, a la otra porción axónica, desde el punto de vista de histología sería una prolongación, ¿ya? Esa prolongación está protegida por células de Schwann, está mielinizada. Entonces, para que nos entendamos, nosotros, creo que en la última diapo de esta clase no tengo eso dibujado, pero volvamos a nuestra médula espinal. Acá está nuestra médula espinal, aquí está la vía sensitiva y aquí está nuestro ganglio. Este es un ganglio y tiene neuronas. Entonces, el soma neuronal acá se localiza aquí y la terminal hace eso.
Los somas se localizan en la periferia del ganglio y los axones o vías se localizan en el centro del ganglio. Y cada uno de estos axones está protegido por unas células gliales que no son ni astrocitos, ni oligodendrocitos, ni células de Schwann, sino que son células satélites, es una glía periférica. Esta glía periférica, célula satélite, tiene características similares al astrocito, ¿no? Y aquí el axón estaría protegido por células de Schwann. Esto comprende un ganglio. Ahora, un plexo nervioso también es una organización de somas neuronales. Y en el caso de un plexo, nosotros vamos a tener una cápsula de tejido conectivo. Este plexo, este ganglio, también tiene una cápsula de tejido conectivo. Recuerden, cápsula de tejido conectivo. Aquí también hay una cápsula de tejido conectivo. Y en el interior de esta cápsula de tejido conectivo vamos a tener neuronas que la mayoría de ellas son motoras, porque pertenecen al sistema motor visceral. La mayoría de ellas son motoras. Y estas neuronas también están protegidas en sus somas por células satélite tipo astrocito. Y el axón tiene células de Schwann. ¿Cuál es la diferencia en este caso? En este caso, estas neuronas pueden estar asociadas y recibir sinapsis. Y estos plexos pueden contener axones que van desde una neurona presináptica directo hacia el tejido. Y en este caso, esta neurona estaría inervada, por lo tanto, esta es una vía postsináptica, ¿ya? En un plexo hay somas, hay células gliales, pero también hay axones, que no necesariamente su cuerpo va a estar dentro del plexo. El cuerpo de esos axones está fuera del plexo. En cambio aquí hay somas, y los axones son de estas neuronas. Acá hay axones que no son necesariamente de esas neuronas. El tejido conectivo de un plexo es mucho más delicado. Y la mayoría de los plexos están inmersos en el tejido conectivo de los órganos que están asociados a ellos. Nosotros vamos a encontrar plexos en la vejiga, plexos en el tubo digestivo. Plexos que están relacionados con músculo liso, ¿ya? Porque estas neuronas motoras están asociadas a la regulación de la contracción del músculo liso. Y vamos a tener acá un plexo nervioso parasimpático que está localizado en el intestino, la verdad que en el tubo digestivo, no en el intestino, en el tubo digestivo. Este plexo nervioso parasimpático es el que empieza a activarse cuando ustedes están nerviosos, cuando están en el último o en el repete de histología. Este plexo se activa y hace que sus intestinos se contraigan solos, se muevan solos y tengan un ruido infernal en el estómago, culpa de este plexo parasimpático. Ya, entonces tenemos las vías. Esta es la vía de fibras parasimpáticas presinápticas. Llegan acá, hacen sinapsis con nuestras somas, nuestras neuronas parasimpáticas que están aquí. Y estos plexos parasimpáticos, en el caso del tubo digestivo, son dos y tienen localizaciones bien precisas. Uno está localizado entre las túnicas musculares del intestino. El intestino, y en particular el tubo digestivo, tiene una túnica muscular circular interna y longitudinal externa. Tiene esas dos capas de músculo liso. Ya lo vamos a revisar en el digestivo. Y entre las dos túnicas musculares está este plexo que se llama plexo muscular mientérico o de Hauerbach. Mientérico o de Hauerbach. Este plexo es el encargado de la contracción de la túnica muscular del tubo digestivo. Y luego vamos a tener un plexo de menor tamaño, más pequeñito, ¿ya? Que está localizado en la submucosa. Y se llama plexo submucoso o de Meissner. Y ese plexo submucoso está encargado de la contracción del músculo liso que está localizado en la
muscular de la mucosa y en la mucosa. ¿Se fijan? El intestino aquí tiene unas estructuras que se llaman vellosidades. Estas vellosidades tienen músculo liso en el interior. Y este plexo de Meissner lo que hace es controlar la contracción de ese músculo liso para que esa vellosidad cambie de tamaño, de altura. Esta vellosidad se mueve, cambia de tamaño, se hace más ancha, se hace más larga. Gracias a la contracción de ese músculo liso, con eso moviliza lo que está alrededor de ella y puede mover el alimento para poder ir absorbiendo. ¿Ya? Entonces, el plexo mientérico, plexo submucoso. Acá hay unas imágenes histológicas. Este es el plexo mientérico. Este es el músculo, la túnica circular interna. Esta es la túnica longitudinal externa. Y aquí está nuestro plexo submucoso. ¿Se fijan? Esta es la neurona motora visceral. Son neuronas motoras, estas multipolares. Tienen un núcleo muy grande, eucromatínico, núcleo evidente, el citoma es bastante grande y está rodeado de células gliales. Y también aquí vamos a encontrar algunas terminales nerviosas de otras neuronas. Y aquí hay una capa de tejido conectivo bastante delgadito que separa este tejido neural del resto del tejido neural. También vamos a encontrar algunos capilares sanguíneos en el interior. ¿Ya? Este es el plexo submucoso. Este es más pequeño. Estas neuronas son más pequeñas y son menos abundantes. Pero también la neurona está asociada a sus células satélites y también vamos a encontrar terminales axónicas de las neuronas que están en el plexo submucoso y de neuronas que están un poco más retiradas. Este plexo submucoso se localiza en el tejido conectivo denso y regularmente dispuesto de la submucosa del intestino. Entonces, tanto ganglios como plexos nerviosos corresponden a agrupaciones de neuronas que están fuera del sistema nervioso central y como las neuronas son células especializadas, tienen que estar protegidas. Y en este caso, no existen astrocitos ni oligodendrocitos, sino que estarían protegidas por las células de Schwann y por estas células satélites. En el caso de los ganglios, están los somas de las neuronas sensitivas. En el caso de los plexos, pueden haber terminales vías sensitivas y generalmente son vías motoras. Bien, otro detalle que tenemos que revisar respecto al sistema nervioso periférico tiene que ver con las terminales sensitivas y vamos a tener terminales libres, corpúsculo de Meckel, corpúsculo de Pacini, bulbo de Krauser, corpúsculo de Meissner y corpúsculo de Ruffini. A ustedes, como futuros dentistas, les interesan las terminales nerviosas libres, los corpúsculos, las células de Meckel, los corpúsculos de Bader-Pacini y los corpúsculos de Meissner. ¿Por qué nos interesan en particular todo eso? Porque todo eso está en la mucosa bucal, están bien distribuidos en la mucosa bucal. Los labios tienen muchas de estas terminales nerviosas, terminales libres, células de Meckel y corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner, terminales nerviosas libres, células de Meckel son terminales nerviosas sensitivas de sensibilidad muy sutil, en cambio los corpúsculos de Pacini son de sensibilidad mucho más profunda. ¿Ya? De hecho, se localizan en capas distintas. Aquí está un esquema de la piel, este sería un esquema de la piel. Piel, dije. Señorita, no, joven, usted que se me está quedando dormido. Para que no se duerma, usted se está quedando, no está durmiendo, yo lo vi mal, perdón usted. No, si lo ofendí, perdone. Bien, ¿qué epitelio tenía la epidermis? Plano estratificado queratinizado. Perfecto. Entonces, este epitelio estratificado plano queratinizado, se fijan ustedes, tiene muchos clavos epiteliales y muchas papilas. En esas papilas están los corpúsculos de Meissner. En la base de estos clavos están las terminales nerviosas libres y las células de Merkel. Ahí y aquí. Entonces, ahora, en la dermis profunda, casi en la hipodermis, están los corpúsculos de Bader-Pacini. Los corpúsculos de Krauss y los de Ruffini son bastante más difíciles de determinar, pero también estarían presentes en la dermis. ¿Ya? Bien, ¿qué es un corpúsculo de Bader-Pacini? Un corpúsculo de Bader-Pacini es una terminal nerviosa sensitiva, mielinizada, que pierde la vaina de mielina, y al perder la vaina de mielina, se rodea
de múltiples capas de células aplanadas. Estas capas de células aplanadas derivan de características gliales. Y por fuera se rodea de una delgada capa de tejido conectivo. Entonces vamos a tener nuestra terminal sensitiva. Vamos a tener nuestra terminal sensitiva. Terminal sensitiva. Terminal sensitiva. Y vamos a tener la terminal sensitiva del corpúsculo de Meissner. Ambas terminales son mielinizadas. Ya. ¿Qué pasa en el caso del Pacini? En el caso del Pacini, la terminal sensitiva pierde su mielina y se empieza a rodear de células aplanadas, células que tienen características gliales, suelen haber algunos fibroblastos también, pero queda una campana así gigante. Y por aquí, por fuera, tiene un poquito de tejido conectivo, muy delgadito. Este es nuestro corpúsculo de Pacini, de dermis profundo. Entonces ustedes entenderán que para que esta estructura que tiene múltiples capas se deforme y se transforme en un estímulo mecánico, necesita bastante fuerza. Los estímulos tienen que ser muy profundos, ¿ya? En cambio, esta de aquí, que es este es el corpúsculo de Meissner, lo que sucede aquí es más o menos similar, pero lo que pasa es que la terminal axónica aquí pierde la mielina, pero se ramifica. Yo no la digo, ¿qué tan ramificada? Tengo que dibujarla más ramificada. Se ramifica así. Así se ramifica. Se ramifica y se rodea también de células gliales. Las células gliales las dibujamos azul también, aquí las vamos a dibujar verde. Se rodea también de células gliales. Y también se rodea de una delgadita capa de tejido conectivo. ¿Pero se fijan la diferencia? Aquí multiplicamos, vamos a asumir que lo multiplicamos por 20 o por 25 las terminales sensitivas. Aquí hay una sola. Aquí como se ramificó, se multiplicó por 15, 20. Y además, cada una de estas terminales tiene capacidad sensitiva y están separadas unas de otras apenas por una capa de celulitas planas. Entonces, esto es mucho más sensible a cualquier deformación del tejido conectivo. Y de hecho se localizan justo aquí abajo. Se localizan ahí. ¿Se fijan? Aquí está la queratina del epitelio. Ahí está el aire de nuestro dedo gordo. Aquí está la papila dérmica. Y ahí está el corpúsculo de Meissner. ¿Se fijan? Si uno lo mira aquí, esos son los núcleos de las células gliales y ahí entre medio va la terminal ramificada. Aquí viene la terminal mielínica, se acaba su mielina y se ramifica aquí. Y se asocia esas células. Entonces queda una estructura que multiplicó su capacidad de recibir estímulos y además se recubrió de muy pocos elementos conjuntivos. Por lo tanto, multiplicó su capacidad de sentir y no multiplicó su coraza. Por lo tanto, sigue siendo muy, muy sensible. En este caso, no multiplicó su capacidad sensitiva y se rodeó de una coraza de elementos gliales y conjuntivos bastante importante, por lo tanto disminuye su capacidad de recepción de estímulos. Esta es mucho más sensible, esta es menos sensible. El de Matter-Pacini está más profundo en la dermis, en cambio este está más superficial en la dermis. De hecho están las papilas conjuntivas, inmediatamente por debajito de la epidermis. ¿Qué pasa con las células terminales nerviosas libres, las células de Merkel? Las células de Merkel están intercaladas aquí entre las células basales. Reciben una terminal sensitiva y están intercaladas entre las células basales. Y las terminales nerviosas libres penetran aquí entre las células basales y llegan a la primera capa que está por encima de las células basales. Se quedan en la zona en donde las células todavía tienen capacidad mitótica. Entonces, cada vez que a ustedes le piden prestado el lápiz y su compañero les roza la mano, todos los estímulos que recibieron de ese delicado roce son terminales nerviosas libres, células de Merkel y corpúsculos de Meissner. Ahora sí, tu compañero de curso, en vez de tomar la mano, tomó el dedo de ustedes y lo
apretó un poquito, ahí se suman terminales nerviosas libres, se suman Merkel, se suman los de Meissner y también aparece el corpúsculo de Bader-Pacini, ¿ya? Mucho más profundo. ¿Está clara la diferencia entre los dos corpúsculos respecto a la localización y los constituyentes histológicos? Bien, nos quedan creo que 2 tiempos más. Esta clase teníamos poquitas tiempos. Pero estamos bien. Una de las cosas interesantes del sistema nervioso central es la capacidad de regeneración, ¿ya? Que en el caso del sistema nervioso central es bastante pobre. En el caso del sistema nervioso periférico es un poco más eficiente. Esto es el sistema nervioso periférico. Acá tenemos una neurona motora. Esta es una típica neurona motora, ese es su axón mielínico. Acá tenemos nuestra placa motora y acá está nuestro músculo. Tenemos que prestar atención a 2 cosas. Esto es el sistema nervioso central. Aquí tenemos sistema nervioso central, esto es periférico. Este es el axón y este es el músculo. Vamos a mirar el músculo y vamos a mirar el soma de la neurona y esta zona del axón. Nosotros vamos a producir una lesión aquí. Se produce una lesión ahí y se producen 2 cambios. Un cambio retrógrado y un cambio anterógrado. El cambio anterógrado consiste en una degeneración y la mielina comienza a degenerarse y pasa una cosa súper importante. Las células de Schwann se desdiferencian y comienzan a producir factores y esos factores atraen monocitos. Y esos monocitos comienzan a diferenciarse a macrófagos y comienzan a fagocitar todos los restos de mielina y los restos del axón. Pero también hay una degeneración traumática o retrógrada que va hacia el soma de la neurona. ¿Cómo responde la neurona a esta degeneración traumática o retrógrada? Miren el núcleo. El núcleo se hace periférico y se va al lado opuesto donde está el axón. Los corpúsculos de Nissen se disgregan, desaparecen, disminuyen, ¿ya? Esto se denomina cromatólisis de la neurona. Estos cambios, el conjunto de cambios, se denomina cromatólisis y tiene que ver con la respuesta del soma neuronal frente a la degeneración traumática, que es el daño retrógrado que se produce en el axón. Ahora, si este daño retrógrado es muy exacerbado, la neurona muere. Muere la neurona. Si no es muy exacerbado, es decir, si no es muy grande, el axón comienza a regenerarse y emite gran cantidad de prolongaciones nuevas. Esas prolongaciones comienzan a migrar y comienzan a migrar hacia donde estaba su célula muscular. Y aquí se produce una proliferación de las células de Schwann. Y las células de Schwann comienzan a formar canales o conductos, ¿ya? Y estos son las bandas de Bunger. Y estas bandas, ¿ya?, comienzan a formar canales y una de estas prolongaciones del axón va a penetrar en ese canal y va a ser guiado hacia el músculo. Todas las demás prolongaciones se van a resolver, van a desaparecer. Y así conseguimos que este axón se regenere. Pero esta regeneración necesita una cierta velocidad. ¿Por qué razón? Porque ahora nos vamos a preocupar de la parte de aquí abajo. Vean el músculo. Aquí tenía un diámetro X. Aquí perdió diámetro y aquí perdió diámetro. Solo cuando es reinervado recupera su diámetro. Si aquí se produce falla en la organización de la ramificación del axón, en la penetración de las bandas de Bunger, y esto se retrasa mucho, el músculo se va a atrofiar y no va a poder recuperarse la inervación del tejido muscular, ¿ya? Entonces, esto tiene una progresión, una velocidad de progresión que depende de la desdiferenciación de las células de Schwann. La célula de Schwann se tiene que desdiferenciar y producir una serie de factores que van a hacer que los macrófagos se activen y va a hacer que ellas mismas se activen. Si esa desdiferenciación falla, no vamos a tener una adecuada canalización, no vamos a tener una adecuada guía del axón, ¿ya? Porque se tiene que desdiferenciar, producir los factores para atraer a los macrófagos
producir los canales de Bunger y luego volver a diferenciarse para producir mielina para el axón, ¿ya? Si todo eso no lo hace adecuadamente, no tenemos reinervación y el músculo muere, y obviamente el axón también muere y finalmente termina muriendo la neurona. Y nosotros terminamos perdiendo movilidad de ese músculo. Esto es súper relevante en el caso de cuando ustedes, si hacen una cirugía facial y cortan un nervio, pueden dejar a su paciente sin movilidad articular en alguna zona de la cara. Entonces, esto es una de las consideraciones muy relevantes. Y acá al lado hay una inmunohistoquímica que es bastante compleja de entender, pero habla de la regeneración. Las diferencias de colores tienen que ver con los actores nuevos que han llegado a la zona. ¿Tiene que ser una lesión leve acá? Si es muy grave, no se puede. A ver, la lesión tiene que ser de leve a grado medio. ¿Por qué? Por lo importante es que esta degeneración no sea muy drástica. Si esta degeneración avanza mucho hacia el soma, muere la neurona. ¿No? Degeneración traumática es cuando uno, o sea, pierde la movilidad de la pierna, o no tenemos cercano que se cortó el tendón de Aquiles y perdió masa muscular porque no podía movilizar la pierna. Entonces, ¿a eso también una degeneración traumática? ¿Cómo funciona en este caso? Lo que pasa es que ahí también está relacionado con esto de aquí, no de aquí, sino que aquí. Cuando se forman los músculos, se realiza una asociación entre la neurona y el músculo. Y esa asociación tiene que existir siempre. Si el músculo deja de funcionar, deja de contraerse, la neurona también pierde capacidad de inervarlo. Y si el músculo pasa mucho tiempo sin trabajar, la placa motora, que se llama esa unión, se desestabiliza, se desorganiza y se pierde. Y si se pierde la placa motora y el músculo pierde el estímulo nervioso, el músculo degenera. Y la neurona también degenera, pero eso es una lesión que se produce por atrofia, por no trabajo de esta zona de aquí. No aquí ni acá, es aquí. Porque se necesitan. Y es por eso que cuando tú tienes una lesión como esa, te operas y luego a las semanas tienes que hacer todo el trabajo kinésico, estar con el kinesiólogo, hacer los movimientos, porque si tú dejas el músculo sin trabajo, se va a atrofiar. Que es uno de los problemas que tienen, comentábamos con tejido óseo, que es uno de los problemas que tienen los astronautas. Tú viajar a Marte, sí, son 9 meses, sí, pero 9 meses en ingravidez donde tu trabajo muscular tiende a cero. Vas a atrofiar el hueso y vas a atrofiar los músculos. Y lo peor, en 9 meses, si no ejercitas los músculos, se va a morir el músculo. Los músculos se atrofian por falta de ejercicio. Es lo que pasa a todos. Ustedes todos tienen 20 años, perfecto, su masa muscular está en el pico. Pero si no se mantienen caminando, si no se mantienen ejercitando, van a terminar igual que su profe, con masa muscular pseudoatrofiada. A los 80 años, todas las personas tienen la masa muscular atrofiada. ¿Por qué? Porque hay un envejecimiento de la célula, hay un envejecimiento de la respuesta. Si mantienes el trabajo físico, es decir, mantienes la comunicación entre ellas dos, se atrofia menos, pero también se va a atrofiar por una cosa de envejecimiento. ¿Ya? Entonces, en el caso que tú mencionas, es porque falló acá. No hubo... Necesitan, esto es como una relación de pololeo. Si no, las dos partes no participan, se estropea. Entonces, ¿qué tiene una lesión en la axón? Ah, no, una lesión en el axón, un golpe, un corte, tú te accidentas en un auto, te golpeas ahí, un golpe fuerte, daña los axones, no sé, el mismo auto, una lata te corta un trozo de músculo, o haciendo un ejercicio muy fuerte, puedes desgarrar un músculo, puedes lesionarlo. ¿Ya? Por ejemplo, en el partido de fútbol que estaban tratando de coordinar ayer era, si uno no ha jugado nunca fútbol y lo fuerzan a jugar fútbol y lo fuerzan a jugar los 20 minutos, que corra para allá, corra para acá, se les puede lesionar. Desde el tendón de Aquiles para allá puede empezar a fallar. Desde su conectivo denso y regularmente dispuesto hasta la unión neuromuscular le puede fallar. La neurona es la encargada de que las fibras, o sea, si tiene más fibras, cuando estas se rompen, o sea, en el trabajo progresivo, esa misma neurona es la que se encarga de crear más fibras.
esta neurona genera crecimiento axonal, y el crecimiento axonal se dispara en varias direcciones buscando la fibra muscular, ¿ya? Pero no hay más formación de neuronas. No, me refiero a más formación de músculo. No hay más formación de músculo. No hay más formación de No. A ver, tú naces con, asumamos, vamos a poner un número, no lo sé. Vamos a poner que en el bíceps tú naces con 25.000 células musculares. Tú te dedicas a hacer fisiculturismo, pesas, halterofilia, haces todos los días barra, todo. No aumenta tu número de células, aumenta la masa muscular. ¿Y qué es eso? Se hipertrofian las células. Es por eso que tú cuando haces ese tipo de ejercicio necesitas aumentar tu dieta de proteína, porque tienes que formar más miofibrillas. Lo que hace la célula es formar más miofibrillas y por eso te hipertrofia y aumenta el tamaño de tu músculo. Pero no hay aumento de células musculares. Por lo tanto, la cantidad de neuronas no aumenta. Lo que sí puede aumentar es la inervación. El axón se puede ramificar y generar más placas motoras. ¿Ya? Estas bandas de Bunger son formadas por las células de Schwann. Se fijan que están formando como canales. Entonces, cuando una prolongación del axón penetra por este canal que es el adecuado, va a progresar. Si se va fuera de los canales, se atrofia. Porque las células de Schwann lo están protegiendo. Piensa siempre, el axón no puede estar solo, necesita un microambiente para crecer. Este axón está creciendo a una razón de 3 milímetros por día. Para que pueda crecer esa razón necesita factores tróficos. Y esos factores tróficos se los dan las células de Schwann, que están aquí ayudándola a crecer. ¿Ya? No, pues el axón forma varios brotes y el brote que entra en estos canales del Bunger es guiado hacia la neurona, hacia la célula muscular, y el que logra hacer contacto con la célula muscular es el que prende y regenera el axón propiamente tal. ¿No? Claro, si por ejemplo tienes pocas células de Schwann, o se atrofia tu célula de Schwann, o no tienes el trabajo adecuado, no llega y nuestro músculo se atrofia. Y si llega luego a un músculo que está atrofiado, llega tarde, lo invitaron al cine y llegó tarde al cine, se fue y no lo esperó. Se metió a ver solo la película y se quedó afuera. Esto es un noviazgo y si los dos no están funcionando bien, las cosas se estropean. ¿Qué pasa con esta regeneración en el sistema nervioso central? ¿Por qué si uno se pega un golpe en la cabeza tiene más riesgo que si se corta un músculo o se corta una inervación en un músculo? Por culpa de... esta diapo está mala, Barrera hematoencefálica, barrera hematoneural. ¿Está mala? Sí. A ver, joven del gorrito que está jugando con el celular. Está estudiando. Ya. Pero igual, ya que está escribiendo, que está atento, tomando apuntes, ¿por qué está mala esta diapo? Esta diapo es de la octava edición del ROS. El ROS cuesta 100.000 pesos. Esta diapo es de la octava edición. 100 lucas perdidas porque el libro está mal. No, pero el ROS tiene menos diagramas malos que el Genesis. El Genesis tiene... No, la última edición del Genesis corrigieron harto, pero la penúltima tiene un montón de errores. Este tiene un error. Les miento. Esta es de la séptima edición. En la octava edición lo corrigieron y lo dejaron peor. Busquen la octava edición. ¿Tiene alguien por ahí en línea la octava edición del ROS? Creo que está en línea. Si lo revisan, van a ver que lo corrigieron. ¿Ya? Y quedó mal igual. Eso es cuando mandan a un editor gráfico a trabajar en un libro y el revisor, que estos libros los revisan varios profesores, y hay algunos que no hacen tu pega, igual salen en el libro que no lo hacen bien. Busca el tejido nervioso, busca esta página. El tejido nervioso empieza en el 388.
Si es que revisé esta foto hoy día en la tarde para poder comentarle que está mala. Además, yo tengo que revisar mis clases si no. Está mala. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está malo? La barrera, aquí en este caso están al revés, y allá la arreglaron y la pusieron a los dos hematoneural. Aquí están equivocadas. Esta es la hematoneural y esta es la barrera hematoencefálica. Y como le dijeron al tipo, oye, en la séptima edición se equivocaron, arreglen esa cuestión, la arregló y le puso a las dos barreras hematoneurales. ¿Ya? Entonces, tienen que corregir eso. Aquí están cambiadas. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que para la regeneración de un axón se necesitan macrófagos. Entonces, en el sistema nervioso periférico hay macrófagos. Y además, en el sistema nervioso periférico pasa algo bien importante, que la barrera hematoneural se permeabiliza en un espacio súper grande. No solo en la lesión, sino que en un espacio súper grande se permeabiliza la barrera hematoneural, entonces pueden penetrar desde el conectivo muchos monocitos para transformarse en macrófagos y fagocitar la mielina. En cambio, en el sistema nervioso central, los vasos sanguíneos tienen barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica solo se hace permeable en una zona muy restringida de la lesión. Entonces penetran muy pocos monocitos. Y es obvio, porque el sistema nervioso central tiene macrófagos. ¿Para qué quiere macrófagos? Resulta que dijimos, la microglía está en etapa de latencia, se tiene que diferenciar, se tiene que activar. Y la microglía tiene baja tasa mitótica, entonces tampoco puede formar muchos macrófagos la microglía. Y entonces, en el caso del sistema nervioso central, la mielina no se puede degradar, y si no se degrada adecuadamente la mielina, no se puede realizar una adecuada regeneración del axón. Ese es el problema de por qué en el sistema nervioso central, con barrera hematoencefálica, no se puede regenerar adecuadamente un axón, en cambio, en el sistema nervioso periférico sí. Vean la cantidad de macrófagos que están fagocitando la mielina. Un macrófago, la microglía, célula de fagocítica activa, no son suficientes, no tiene capacidad mitótica o muy poca y penetran muy pocos macrófagos. ¿Por qué? Porque la barrera solo se permeabiliza en la zona próxima a la lesión. En cambio aquí se permeabiliza en una región mucho más extensa, por lo tanto hay mayor penetración de células monocíticas. Y estos son dos diapos que nos quedaban de la distribución. Esta ya la habíamos visto, pero esta está más bonita. Este es cerebelo, esta es la corteza cerebelosa. Estos son los somas de nuestras neuronas de Purkinje. Y ese es el árbol dendrítico, y aquí están las células en cesta. Estas células en cesta son bien particulares porque tienen unas prolongaciones, primero que hacen sinapsis con interneuronas que se localizan acá en la capa granular, pero además las células en cesta tienen una serie de prolongaciones que abrazan el soma de la neurona de Purkinje, y por eso se les llama células en cesta, porque generan acá una suerte de canasto, de nido, por sobre el soma de la neurona de Purkinje. Esta es nuestra neurona de Purkinje, ¿se fijan? Ese es el soma, núcleo, soma, árbol dendrítico. Esta es la capa granular, capa molecular. Y este es médula espinal, pero médula espinal ya lo revisamos y ustedes lo conocen de anatomía. Bien, entonces seguimos la próxima semana ya con sangre. Mañana voy a subir los PPC de sangre.